Muy buenos días a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a retornar a los orígenes de la filosofía y explicar el pensamiento, o lo poco que nos ha quedado de él, del que es considerado el primero de los filósofos. En efecto, en el vídeo de hoy vamos a hablar de Tales de Mileto. Bueno, como hemos dicho, Tales suele considerarse como el primer filósofo, y además como el primer filósofo presocrático. Veréis, la irrupción de la figura de Sócrates en el panorama filosófico de la Grecia antigua resulta un punto de inflexión a la hora de determinar el modo en que se haría filosofía. Y es que con Sócrates se produce un cambio en los temas de mayor interés de la investigación filosófica, poniendo el foco de atención en los temas concernientes al estudio de la virtud, la justicia, o, dicho de manera general, en los estudios sobre la moral y la ética. Es así que llamamos presocráticos a todos los pensadores que, o bien existieron antes que Sócrates, o, existiendo posterior o coetáneamente a este, no fueron influidos por su pensamiento, como es el caso del famoso atomista Demócrito de Optea. Bueno, pero si con Sócrates se produce un cambio de paradigma, o por lo menos un cambio en los temas de interés de la filosofía, ¿qué era exactamente lo que estudiaban estos pensadores antes de la aparición de Sócrates? Bueno, como ya hemos mencionado en un vídeo anterior, durante el siglo VII-VI a.C., en la región de la Hélade, esto es, en la Grecia, da lugar un cambio en la forma de pensamiento, en la forma en que se estudia y se entiende la naturaleza. Es el que suele denominarse paso del mito al logos, esto es, se pasa de una suerte de explicación de carácter trascendente y divino, donde los fenómenos naturales son atribuidos a causas trascendentes tales como los dioses u otras entidades, a un modelo explicativo que trata de explicar los fenómenos naturales basándose en la propia naturaleza, en leyes y principios que serían inherentes al propio mundo. Se tratará, en resumen, de explicar la naturaleza por sí misma, basándose en los elementos constitutivos de esta. Y un tema que resultó de gran interés para los primeros pensadores y que fue trabajado por todos los que tenemos registro es el que suele conocerse como la búsqueda del arché de la physis. Arché es un término griego que suele significar principio o fundamento y physis significa literalmente física, aunque a grandes rasgos puede entenderse como mundo o naturaleza. Esto es, los primeros filósofos se interesaron especialmente por encontrar aquel elemento, aquella sustancia que constituía el fundamento o principio de toda la realidad natural. De hecho, la mayoría de pensadores presocráticos serán caracterizados por él o los elementos que determinen que son el arché, esto es, el fundamento o el principio de la physis, de la naturaleza. Bueno, pues tras esta breve introducción donde explicamos a grandes rasgos cuáles serían las líneas de pensamiento por los cuales se guiaban los pensadores presocráticos, los pensadores que existieron antes que Sócrates, vamos a meternos ya en materia y a explicar lo poco que nos ha llegado del pensamiento de Tales de Mileto. Y es que me gustaría adelantar una cosa. Desgraciadamente para todos nosotros, a día de hoy, no conservamos ningún registro directo de Tales. Esto es, no conservamos ningún texto o ningún fragmento que se le atribuya originalmente a él. Los únicos referentes que tenemos de su pensamiento son o bien las citas o bien las atribuciones que le hacen otros autores, tales como Aristóteles, Plutarco o Séneca. Y tampoco es que se hayan conservado muchas de estas citas, pero bueno, intentaremos explicar, como he dicho, lo máximo posible el pensamiento de este autor con lo poco que nos ha llegado. Bueno, como suele hacerse, vamos a empezar con una pequeña introducción biográfica sobre nuestro filósofo. Tales nació en la ciudad de Mileto, en la actual Turquía, se cree que a finales del siglo VII a.C. De su vida, en verdad, poco sabemos, más allá de una serie de anécdotas y historias que se van transmitiendo por la tradición y son más o menos conocidas, aunque de veracidad un poco cuestionable. Es muy famosa, ¿no?, aquella historia en la cual Tales, pues, iría pensando, mirando hacia el cielo y caería en un agujero y la gente se reiría de él. También es muy famosa aquella otra historia en la cual una persona, burlándose de Tales porque su disciplina, esto es, la filosofía, no le servía para nada, con sus saberes acerca de la meteorología, habría sido capaz de predecir una inundación, lo cual le habría permitido invertir en ciertos cultivos y de esa manera ganar una gran cantidad de dinero, demostrando que el filósofo no es rico no porque no pueda, sino porque no quiera. En fin, son anécdotas un tanto interesantes y no están mal para pasar el rato, pero no las considero algo extremadamente relevante para la figura de Tales. Lo que sí que creo que merece la pena destacar sobre este autor y también sobre muchos otros es que, como creo que se podrá ver, Tales no fue únicamente filósofo, como nos hace ver el teorema que lleva su nombre, ¿no?, el famoso teorema de Tales. Y es que si hay algo de lo que tenemos constancia es que parece que Tales cultivó múltiples ciencias, por lo menos en el estado en el que se encontraban desarrolladas en la época en la que vivió. Tenía conocimientos de astronomía, y así se dice que fue capaz de predecir un eclipse. Asimismo, también se comenta que mediante los cálculos geométricos de la sombra que producía una pirámide, fue capaz de calcular su altura total.
Lo que quiero decir con esto es que Tales de Mileto no era únicamente un filósofo, sino que como muchos pensadores de su época, era a su vez geómetra, astrónomo y cultivaba múltiples saberes. Posiblemente muchos de estos los habría extraído de sus viajes por la región de Egipto y la región de Mesopotamia. Se sabe, y comento esto de manera tangencial, que era algo común entre la gente de clase alta de la Grecia antigua, y especialmente aquellos que se iban a dedicar a la filosofía o al conocimiento, hacer una suerte de viaje, no sabría, hacer una suerte de viaje de estudios, por así decirlo, a Egipto, que al fin y al cabo era la cuna del saber en el mundo antiguo. Así pues, es muy probable que una gran parte de los saberes geométricos y astronómicos que Tales acabó llevando a Grecia los aprendiese primero en Egipto. Pero bueno, por desgracia, como ya he mencionado antes, pese a la aparente riqueza anecdótica que tiene este personaje, no ocurre lo mismo con su pensamiento. De hecho, el pensamiento de Tales se puede o se suele sintetizar en dos ideas principales. La primera de ellas es que el arché de la physis sería el agua, o dicho de otra forma, que el fundamento último de la naturaleza sería el agua. Y la segunda idea es que todo está lleno de dioses. Sí, así dicho suena un poco raro, pero vamos a intentar profundizar en esto más tarde. Vayamos primero a analizar la primera idea que Tales nos quiere decir. En su capítulo primero de la metafísica, en el cual ya hemos mencionado, Aristóteles realiza una suerte de historia de los primeros filósofos, nos indica que Tales identificó el agua como el principio o fundamento último de la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto exactamente? Bueno, quiere decir que, frente a la aparente multiplicidad de cosas que vemos en el mundo, que vemos en la naturaleza, el elemento último y constitutivo de lo que todo está formado sería lo que nosotros llamamos agua. Y aunque esta idea puede parecer un poco simplista, un poco vulgar, en verdad tiene cierto fundamento, o por lo menos podemos darle cierta coherencia a los motivos por los cuales Tales habría llegado a esta idea. Uno de ellos, y quizás el más evidente, está en la importancia que tiene el agua para la vida. Desde los seres humanos hasta las plantas que necesitan ser regadas para crecer, Tales pudo haber observado que los seres vivos requieren de agua para poder realizar la función vital. Esto es, para poder seguir viviendo. Por otro lado, démonos cuenta de que los antiguos ya conocían que el agua era capaz tanto de congelarse como de evaporarse. Esto es, era capaz de adoptar tres estados, lo que ahora conocemos como tres estados de la materia, pero que evidentemente antes pues, no se tenía idea de esto. Precisamente esta plasticidad o esta capacidad del agua para cambiar de diferentes estados podría haber sido lo que llevase a Tales a pensar que, bueno, si al fin y al cabo el agua puede presentarse como un líquido, puede presentarse como un gas, tal como el aire, o un sólido, tal como la tierra, podría constituir el elemento que, a fin de cuentas, constituye el fundamento de todo lo sólido, todo lo líquido y todo lo gaseoso, y así en última instancia de todos los elementos que componen la naturaleza. Existe un fragmento en concreto donde se profundiza más en esta idea. Trataré de ponérselo en pantalla, deberíais estar viéndolo ahora mismo, o si no, pues no estaréis viendo esta parte del vídeo. Por resumir lo dicho hasta ahora, Tales identifica el agua como el fundamento último de la naturaleza, como el componente que es esencial a todas las cosas, basándose principalmente en la importancia que el agua tiene para los organismos vivos y también en la capacidad del agua para adoptar diferentes estados, como el sólido, el líquido o el gaseoso. Vamos a pasar ahora a la segunda idea, la cual es para mí la que puede resultar más interesante y que generalmente tiende a malinterpretarse, creo yo. Bien, la idea de que todo está lleno de dioses nos llega a través de Aristóteles, y concretamente de su obra Del alma, donde Aristóteles dirá lo siguiente. Otros pensadores sostienen que el alma inunda todo el universo, de donde tal vez provenga la idea de Tales sobre que todo está lleno de dioses. Bueno, la razón por la que he citado esta frase en su contexto original, o mejor dicho, en su contexto total, es precisamente para darle el sentido que creo que debería de dársele. Generalmente cuando oímos la frase todo está lleno de dioses, lo primero lo que tendemos a pensar es una suerte de panteísmo. Todo está lleno de dioses, todo es Dios, parece alinearse bastante bien pues, con las ideas de una suerte de panteísmo. Sin embargo, yo no creo que esto sea del todo exacto, o de serlo, habría que concretar un poco qué es lo que Tales nos está queriendo decir cuando nos dice que todo está lleno de dioses. O sea, ¿a qué se refiere exactamente con el término Dios? Y es que, si recordamos el fragmento que acabo de citar, pareciera que Tales está haciendo un énfasis especial en la noción de alma. El alma que inunda toda la naturaleza, ¿no? Y es precisamente por este alma que inundaría toda la naturaleza que todo estaría lleno de dioses. Claro, dicho así, más bien parece que lo que se está defendiendo es una suerte de animismo, o lo que también se suele conocer como hilozoísmo, la idea de que todos los elementos individuales de la naturaleza poseen un alma propia. Y es que en la obra anteriormente citada de Aristóteles, concretamente la sección 405a, podemos leer lo siguiente. Y parece que también Tales, a partir de cuanto de él recordamos, supuso que el alma es causa del movimiento, si es que dijo que la piedra imán tiene alma,
ya que provoca el movimiento del hierro. Bien, ¿qué es lo que nos quiere decir este pequeño fragmento? Pues a mi parecer, que Tales le atribuía una eficacia causal, esto es, una capacidad de acción al imán, no mecánica, sino más semejante a la del alma humana. Si el imán es capaz de atraer a un trozo de hierro, es precisamente porque el imán tiene un alma. Y eso tiene bastante sentido con el pensamiento antiguo, pues los antiguos filósofos consideraban que el alma era el principio del movimiento de los seres orgánicos. Lo que diferenciaría a los seres animados de los inanimados es la capacidad de movimiento interna, esto es, de moverse a sí mismos o de mover a los demás. De esta forma, pareciera que Tales, para explicar la capacidad de atracción del imán, le hubiera dotado a este de una suerte de alma, la cual tendría la capacidad de atraer el hierro. Es por ello que creo que el pensamiento de Tales no debería entenderse tanto como una suerte de panteísmo, al menos no basándonos en la lectura completa de los fragmentos que nos han quedado de él, sino que su pensamiento y la aseveración de que todo está lleno de dioses debe entenderse como una suerte de animismo, panpsiquismo o hilozoísmo. Pero bueno, lo que me interesa destacar en este punto es que, para mí, lo importante no es tanto el término Dios que Tales emplea, sino el énfasis que le está dando al alma, al hecho de que el alma impregne toda la naturaleza y el hecho de que diferentes procesos naturales, tales como la atracción del hierro hacia el imán, sean explicados porque se les atribuye alma a dichos objetos. Como digo, para mí esa es la parte más interesante del pensamiento de Tales, o por lo menos que es una versión más enriquecida que el decir simplemente que todo está lleno de dioses, lo cual me parece que es una cita sacada bastante de contexto y que no refleja de verdad lo poco que podemos extraer del pensamiento de este autor. Bueno, vamos a tratar de ofrecer una pequeña explicación de cuál sería el pensamiento de Tales atendiendo a todo lo que hemos dicho hasta ahora, una versión sintetizada de todo. Tales fue un pensador nacido en el siglo VII a.C. en la región de Mileto. Postuló que el agua era el fundamento o el principio último de toda la realidad natural. Dicho de otra manera, es el elemento que se encuentra presente en toda la naturaleza y que la constituye en última instancia. Para decir esto, se basó en sus observaciones tanto de la importancia que el agua tenía para los seres vivos como en la capacidad del agua de adoptar tres estados diferentes, sólido, líquido y gaseoso. Y asimismo, también parece haber defendido una suerte de animismo o una postura en la cual todas las cosas vivientes poseerían un alma, entendiendo el alma en un sentido clásico, como motor o capacidad de generar movimiento. Y es que su famosa frase, todo está lleno de dioses, más que una suerte de panteísmo, leída en contexto, parece sugerir más bien una suerte de hilozoísmo. Y bueno, con eso terminaría el vídeo, ya poco más que de decir de Tales. Espero que os haya gustado y os haya parecido interesante. Si habéis llegado hasta aquí, agradecería que dejarais un like, un me gusta, que comentaseis cualquier cosa. Con este vídeo me gustaría iniciar también una serie, en la cual voy explicando, vídeo por vídeo, el pensamiento de los diferentes pensadores presocráticos. De los otros filósofos de Mileto, como Anaximandro y Anaxímenes, hasta llegar a los atomistas, que es donde se sitúan el último grupo de pensadores pertenecientes a los presocráticos, concretamente con Leucipo y Demócrito. Así que nada, lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo, de ser así, se agradece mucho que deis like, que comentéis en él, es de mucha ayuda para promover el vídeo y para favorecer el algoritmo. Así que nada, espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.